tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, feliz viernes para todos. Ya estamos en viernes, ya casi huele a fin de semana y me da mucho gusto saludar a usted que nos acompaña en estas redes sociales de cabecera. Bienvenido, qué bueno que siga participando a través de sus opiniones y comentarios a través de los diferentes redes sociales que manejamos y pues sabe que lo escuchamos y damos respuesta a todas sus inquietudes. Opine sobre los temas que aquí estamos presentando. Y me da mucho gusto hoy viernes saludar y dar la bienvenida a una excelente compañera, periodista, trabajadora de los medios de comunicación. Usted la conoce, sabe de quién se trata, es Daniela Geomarneri. Daniela, qué gusto saludarte, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias. Me da muchísimo gusto saludarles. De verdad, muchas gracias por la invitación, Alberto, a ti, a José Ángel y a quienes nos acompañarán el día de hoy en el panel, en la discusión y en la exposición de temas. Es un honor, de verdad, sumarme al Timbre. Los he seguido desde el primer día de su debut y bueno, ahora qué padre que formamos parte de él. Muy amables, gracias. Bienvenida, Daniela, gracias por estar aquí y Daniela se incorpora a la barra de los viernes aquí con Eli. Eli, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, muchísimas gracias. Pues también te damos la bienvenida, Dani. Es un gusto que estés aquí compartiendo y un honor. Personalmente, efectivamente, yo desde hace ya varios años, desde que era estudiante, te escuchaba y te seguía y la verdad es para mí un gusto poder estar compartiendo contigo aquí en este espacio, que espero te guste, nos acoplemos muy bien y que sea de discusión, pues de lo que pasa y que nos importa a todos aquí en Jalisco y en México. Muchas Excelente. gracias. Pues bienvenida, Daniela, y vamos a dar inicio, ¿les parece? Tenemos varios temas que queremos exponerle a usted que nos escucha y nos ve a través de las redes sociales de cabecera. Pues resulta que se aprobó el miércoles pasado, hubo la aprobación por parte del Senado como Cámara de Origen del proyecto de pues la marihuana, el uso de la marihuana como uso lúdico. Se habló mucho de que iba a ser como pues más que nada con aspectos meramente medicinales. Sin embargo, pues abrieron la puerta y dijeron, vámonos con todo y aprobamos el uso lúdico de la marihuana. Y bueno, pues este es el tema que vamos a iniciar el día de hoy. Daniela, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué te parece esta iniciativa ya aprobada por el Senado? Falta que la ratifique la Cámara de Diputados, desde luego. Muchas gracias. Bueno, la Cámara de Diputados, hasta donde entiendo, también ya la aprobó. Es una serie de reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud. Y entre otras cuestiones se crea esta ley que regula a la cannabis en México y crea el Instituto Mexicano de Regulación y Control de la Cannabis. Me parece que es un intento realmente positivo y que tiene su principal origen en la alta violencia que vive México. Hay que recordar que en nuestro país las muertes están alrededor de cerca de 30,000 personas al año y que más, esto es una realidad, las personas en México más que fallecer por el consumo de drogas, fallecen en el círculo terriblemente vicioso de la producción, comercialización y trasiego de drogas. Entonces, este es un intento, me parece bastante positivo por disminuir, por un lado, la alta violencia, por permitir además el uso sí medicinal, también la investigación y también el lúdico de la cannabis, que es además una realidad. Es una realidad y todos sabemos que entre más se realiza o se intenta prohibir, lo prohibitivo generalmente lleva a buscar más su consumo. ¿Qué es lo que sucede al día de hoy? A mí me parece, reitero, positivo con algunos puntos que creo que todavía se podrán ir mejorando. Con esta nueva ley se permite en México, es el tercer país del mundo que logra la legalización, entre comillas, plena de la cannabis después de Uruguay y después de Canadá.
Ahora se permite la siembra, el cultivo, la cosecha, el aprovechamiento y también la preparación de plantas. Esto va a generarle a México un mercado regulado, es decir, toda una cadena que va a permitir también el pago de impuestos. Esto va a ser muy importante para México porque se estaría previendo que alrededor de unos 3, 4 años, por cuestiones de ingresos fiscales debido a la legalización de la cannabis, pues pudiera México tener unos ingresos importantes, ingresos trascendentes, que por ejemplo para Canadá han representado ya cerca de 4,000 millones de dólares de su Producto Interno Bruto. Es decir, no son cantidades nada despreciables. Tendría un punto antes de permitir a Eli sus puntos de vista, compartir que hay algunos puntos que todavía son perfectibles. Número uno, ojo, no está despenalizada la marihuana en México todavía. Continúa todavía la penalización y solamente se trata de un mercado regulado. Por ejemplo, como personas, como consumidores particulares, hoy se podrá aportar hasta 28 gramos de la cannabis. Hasta antes de esta reforma, se permitía la aportación solamente de 5 gramos. Sin embargo, esto es clarísimo. La situación más grave es que si antes a los jóvenes, a las personas en general, o incluso en las detenciones con siembra de algunas particulitas ahí de marihuana te extorsionaban con 5 gramos, pues igual te van a poder seguir extorsionando con 28. Mientras no se realice la despenalización plena, creo que todavía estaremos enfrentando un problema delicado de extorsión también por parte de las policías locales y federales. Reitero entonces, creo que es un paso bien importante a nivel nacional. A nivel internacional se estima que para alrededor del 2027 estaríamos hablando de un mercado internacional legal de la cannabis legal de cerca de 73,600 millones de dólares. Es decir, se trata de recursos que ya entran de manera legal al mercado internacional, que ya no prevén tal cual el lavado de dinero y que ya es dinero 100% limpio. Eli, ¿es una buena medida, como lo dice Daniela, o pues es también una salida electoral, una parte de esta estrategia electoral de la 4T? Pero también me llama la atención que esto, bueno, pues se pretende hacerlo ya también como un uso lúdico, decíamos. Ya en casa tú también podrás tener tu plantita y sobre todo un esquema de organización, pero creo que faltan todavía algunas cosas. Eli, tu opinión, por favor. Sí, efectivamente, esta ley, bueno, ya fue y vino varias veces de la Cámara, esta propuesta de ley pasó de la Cámara de Diputados a la Cámara Mayor, la Cámara de Senadores, luego se regresa nuevamente con las modificaciones que se hicieron en noviembre, diciembre del año pasado, y bueno, hoy vuelven a tener un dictamen de aprobación que pues nuevamente se aprueba con una mayoría del grupo de Morena, y que pues a pesar de haber tenido 200 reservas a la ley, pues fue de un día para otro, de manera arbitraria, como siempre lo suelen hacer, y desafortunadamente no se cumplen, al final de cuentas, las especificaciones claras que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año de 2018, donde pues hacía una especificación exclusiva sobre cuál era la necesidad de cambiar, ¿no? Y bueno, sí que me gustaría puntualizar esa parte porque, como, pues bueno, lo comentas, Dani, sí puede ser un avance siempre y cuando se hubiesen cumplido los requisitos que marcaban, que se pedían, ¿no? Inicialmente. Sin embargo, esto no fue así. También vemos que hubo modificaciones y que, pues, al final de cuentas no se va a generar el Instituto Regulador para el Cannabis, sino que va a quedar, estas tareas van a quedar asumidas por la Comisión Nacional contra las Adicciones.
otra cosa que también fue polémica porque se hablaba de que pues dejaba el espacio para que quién lo iba a controlar, cómo se iba a controlar, pues. Entonces, a mí lo que me llama un poco la atención es que la decisión de bueno, lo que ordena la Suprema Corte, según entiendo, es específico así, dice que decidió que prohibir la cannabis atentaba contra el desarrollo de la libre personalidad. Entonces, es por eso que se pide que se hagan las modificaciones en la Cámara de Diputados. Sin embargo, la propia directora de la Organización de México Unido contra la Delincuencia, Lisa Sánchez, ella explica que esto no se cumple. Al final de cuentas, con el dictamen que se dio el día de hoy, no se está cumpliendo las necesidades o lo que pidió específicamente la Suprema Corte. Y como bien lo dice Dani, se está autorizando que se puedan portar hasta 28 gramos y se estaba como criminalizando diciendo que en México no se podía aportar marihuana. El tema es que sí se podía aportar hasta 5 gramos. Con 5 gramos se tiene estudiado que se pueden hasta generar 10 cigarros. Lo que no estaba regularizado en nuestro país era que existiera la legal portación de estos 5 gramos y que no se le penalizara a quien los tuviera en posesión para su uso personal, ¿no? Pero pues en estos cambios que hubo, pues vemos que se modificaron muchas cosas y para empezar, pues como ya decimos, no se cumplen las necesidades, lo cual deja un gran fondo, pues de que puedan generarse muchas controversias y al final de cuentas, como ya lo comentaba, que dice la directora de México Unido contra la Delincuencia, deja abierto la posibilidad de seguir criminalizando a quien lo use, pero sobre todo, y yo creo que la parte en la que a mí personalmente me preocupa y en la que no estoy de acuerdo, es que quede expuesto, ¿no?, a los jóvenes y a los niños, pues el acceso a esta droga que desgraciadamente no estamos, yo creo no estamos preparados como país para que se pueda dar una apertura. Existen muchos otros problemas en México que sí se deberían estar atendiendo, como principalmente la delincuencia y los homicidios. Y yo no creo que legalizar el tema de la marihuana venga a ayudar a aportar eso. Sí creo que es un tema nuevamente electoral del presidente, de sus diputados, que pues que hacen todos estos cambios y aprueban todas estas leyes de cara a un proceso electoral para quedar bien y pues nuevamente están utilizando pues coyunturas que vienen a apropiárselas para hacerlas electoreras y poder así captar un poco más de votos, pero realmente de fondo creo que queda muy desprotegida lo más importante que tenemos en México, que es la niñez y la juventud. El impacto, sí, Daniela, ¿quieres comentar? Adelante. Sí, perdón. Solamente hacer algunas precisiones. Estimaría que no queda desprotegida a las personas menores de edad por el hecho de que precisamente en esta primera aproximación, porque lo podríamos llamar una primera aproximación, para intento de regulación del uso de la cannabis en todas sus formas, queda en manos de la CONADIC, de la Comisión Nacional para la Prevención de Adicciones, del Consumo de Drogas, y esta es evidentemente, tiene una visión, tiene es una perspectiva de la salud. Y el instituto que se pretendía crear tenía otra perspectiva, tenía una perspectiva como más generalizada, una perspectiva inclusive más comercial, una perspectiva también desde el punto de vista de lo fiscal, de los ingresos fiscales también. Entonces creo que sí hay aquí como que un paso como que le intenta dar un poquito hacia abajo en estas modificaciones que le hace la Cámara de Diputados. Sí difiero y a reserva de que se genere la polémica, pero que al final del día, para eso estamos, para la polémica, difiero cuando se habla de que hubo arbitrariedad por parte de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, por una razón. No podemos hablar de arbitrariedad cuando se trata de una mayoría que fue avalada por el voto de las y los mexicanos.
Es decir, esta es una decisión soberana de la población. Entonces, ellos son representantes populares y sí me llama mucho la atención porque evidentemente muy frecuentemente se habla de una arbitrariedad por parte del grupo mayoritario. Sin embargo, bueno, esas son las reglas, se trata de mayorías, es un parlamento, claro, es un parlamento, se trata de escuchar, de negociar, de convencer, pero al final de cuentas es una mayoría que fue avalada por la mayoría de las y los ciudadanos en México. Aquí también habría que checar. Yo difiero desde el punto de vista o cuando se habla de una situación electorera, porque me parece muy riesgoso, de hecho, me parece muy riesgoso que sea México apenas el tercer país del mundo que haga esta aproximación hacia la legalización, regulación del uso de la cannabis, precisamente de cara a la elección más grande en la historia de México. Entonces, creería que, por ejemplo, en entidades federativas como Jalisco, esto, lejos de representarle un positivo, probablemente le genere un negativo al partido político en el gobierno. Entonces, creería, estimaría que habría que esperar hasta el costo electoral para poder hablar de que se trata de un asunto 100% electorero, ¿no? Muy bien, pues vamos a ver si esto pues realmente tiene un impacto en las cuestiones de inseguridad, en las cuestiones del narcotráfico y sobre todo, bueno, pues que tenga también un impacto en la sociedad, pero de manera positiva. Y me refiero a que en todo este dictamen yo no vi aspectos que tuvieran que ver con la prevención, con la salud, con la... otros países, por ejemplo, otros estados, en Estados Unidos, por ejemplo, destinan el impuesto del consumo de este producto, bueno, lo destinan a tratamiento, a políticas que tienen que ver con salud. Es decir, no hay una política paralela a esto, sino que simplemente pues se abre la puerta al uso lúdico de la marihuana. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y lo que ocurre en nuestro entorno, en nuestro país y con este tema de la marihuana como uso lúdico. ¿Les parece si vamos a...? Sí, dime, Daniela. Un último Corrígeme. punto para que no piensen que soy defensora ni protectora de nada. Adelante. Suele la 4T señalar que está en contra de los grandes capitales y de los intereses de las grandes empresas y todo. Bueno, quiero informarles que uno de los principales beneficiarios de esta aprobación de esta ley, de estos primeros pasos rumbo a la legalización, a la despenalización o a la liberación del uso de la cannabis, beneficia a una empresa en específico que es Canopy Growth. Esta empresa, esta corporación, en alianza con Constellation Brands, es la dueña, nada menos y nada más que de la marca de cerveza Corona. Está prohibido, claro, por esta ley, hacer la combinación de venta y consumo en un mismo sitio de alcohol y mota. Cannabis. Pero se supone que esta empresa, eso se supone, pero este gran emporio, esta alianza que realizan estas corporaciones, le está generando inversiones por más de $4,000 millones a Canopy Growth, que es la principal proveedora en Canadá y que es la empresa que tiene un paso también importante en los estados de la Unión Americana, donde es legal y que prácticamente tiene un paso dentro de México. Entonces, ojo ahí también, es muy importante darle seguimiento cuáles son las empresas que se benefician con esta legalización. Así es, estaremos pendientes. Sí, Eli. Sí, yo también me gustaría también puntualizar en este dato que dices, Dani, efectivamente, entran, de hecho se estaba cuestionando mucho que son empresas internacionales las que están con el ojo puesto para poder tener acceso pues, al negocio, ¿no? Y poder sacar negocio. Es ahí donde creo que deberíamos de cuestionarnos más, que se ve muy progresista que somos el tercer país en aprobar la marihuana, pero insisto, o sea, y abrimos la puerta a que entren las empresas internacionales. Sin embargo, tenemos problemas más de fondo. Y bueno,
vuelvo a puntualizar, al final de cuentas no se está despenalizando el consumo, que era el final, era realmente el producto final que pedía la Suprema Corte. Y tampoco, creo que ya lo abordaron los dos muy puntual, el tema de que no se están haciendo tampoco con esta nueva aprobación un programa de apoyo al consumo de drogas por los jóvenes. Y esa parte también, o sea, al dejarlo tan abierta, al no tener la precaución, creo que sí podemos caer en un tema que después nos puede hacer contraproducente, porque al final de cuentas, si abrimos el mercado, pero no estamos previendo que haya un consumo excesivo y que no se tenga la conciencia de lo que realmente implica, eso nos podría generar un mal mayor en una sociedad que, insisto, tiene muchísimos problemas, no solamente de consumo de drogas y de otros tipos de consumos de drogas, sino que también de inseguridad, de salud, de empleo, de alimentación, que deberíamos estar más preocupados por eso, y eso es lo que deben estar preocupados nuestros diputados en atender. Si la Suprema Corte pidió evitar, o sea, despenalizar el consumo de los 5 gramos, a eso debieron haberse limitado los diputados. Sin embargo, abrieron la ventana y no cuidaron qué puede estar pasando en este proceso. Y solo también concluiría usando un poquito de este tema que es apasionante, que también nos falta la reconversión de cultivos, que eso es algo que a nivel internacional la ONU cuenta con programas, pero en México creo que ha quedado muy limitado. Entonces ahora los campesinos, sobre todo de pueblos originarios, que son los más afectados por la delincuencia organizada, que a veces hasta son obligados a dedicarse a esto, o por las condiciones del mercado, que también va a bajar sin duda el costo real, el valor de estos cultivos, pero en un inicio, tristemente, en lugar de incentivar a reconvertir esas hectáreas que se dedican a la siembra de cannabis, muy probablemente vayan a especializarse, lejos de reconvertirse e irse a otro tipo de cultivo que sea menos dañino para la salud, ¿no? Excelente, muy buenas aportaciones las que han hecho el día de hoy con este tema que, pues bueno, se está comiendo el tiempo y me gustaría seguir, pero bueno, vamos a darle a otro tema que también me interesa su opinión. Máxime que esta semana pues se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y bueno, en Guerrero las cosas pues van como pues que se están poniendo en otro rumbo. Resulta que se hizo una consulta por parte de Morena y ¿quién cree que resultó el ganador, el elegido? Pues bueno, Félix Salgado Macedonio, usted lo conoce, sabe cuál es su situación legal y bueno, pues es ¿quién mejor que opinar que Daniela y Eli? ¿Cuál es su opinión, Daniela, por favor? Bueno, muchas gracias. Trataré de ser breve en este caso porque creo que ya se ha abordado mucho. Coincido sin duda con el punto de vista de quienes estiman que se trata de un abanderado impresentable por sus antecedentes, que sí debe de señalarse al partido que lo postula, pero también a la autoridad electoral si es que ésta permite su registro, porque hay que recordar que ya es obligatoria la 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, entonces esto debería de prevalecer y no permitirse el registro de esta persona. Ha habido movimiento al interior del partido que le postula, al interior de Morena, un grupo muy fuerte de mujeres se ha manifestado, sin embargo, ahí siguen ahí, salvo algunas excepciones que deciden retirarse de ese partido porque va en contra de sus propias convicciones. Y cierro nada más con algo muy clarito. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado en muchas ocasiones que el pueblo decida. Estimaría que no, claro que no. Quien tiene que decidir, en efecto, es un juez y el cumplimiento de la ley no puede ir ni a plebiscito, ni a levantadero de manos, ni mucho menos. Para quienes son católicos, para quienes son católicas,
En las próximas semanas van a estar conmemorando a alguien que desde hace más de 2000 años recuerdan y sobre todo en un momento bien particular en que hubo alguien que le preguntó a mano alzada al pueblo cuál es la justicia y a quién prefieren, y prefirieron llevarlo a la crucifixión. Ese fue el resultado del pueblo sabio. Eli, tu comentario, por favor. Pues me uno completamente a lo comentado por Dani. Es lamentable que una persona, un ser humano, porque no sé si se puede llamar una persona, alguien que se ostenta de ser una persona, pues al menos pues podríamos decir tiene valores, tiene algo que lo caracterice y que se le puede dar eso. Entonces, ese título yo no estoy tan segura, pero bueno, es lamentable que este señor, o sea, a pesar de todos los señalamientos, a pesar de todo el levantamiento de voces a nivel nacional por movimientos de mujeres, por representantes de todos los niveles sociales, o sea, vimos artistas, vimos mujeres en la política, vimos mujeres de la sociedad civil, pues manifestando esta inconformidad y pidiendo que no fuera así. O sea, se le pidió incluso al presidente de México, con este letrero que vimos aquí, rompe el pacto, ¿no? Y aún así, a pesar de toda esta trayectoria, el señor sigue con la posibilidad, y esto es totalmente lamentable. Es realmente te hace cuestionar mucho los valores de las personas de ese partido, porque efectivamente, ¿cómo es posible que alguien con ese tipo de señalamientos, que no son cualquiera, en un momento pues en el que estamos viviendo el asunto tan delicado que es la violencia contra las mujeres, los feminicidios en México, que aún así, con todos estos señalamientos y con todo este contexto en el que vivimos, este señor todavía se diga que está arriba en las encuestas y que posiblemente va a ser el candidato. Y aún así, lo peor, o sea, realmente me parece muy lamentable que el día de ayer, la secretaria general del partido Morena, Citlali Hernández, la senadora con licencia, se le cuestionó la filtración que hubo de las encuestas donde sale arriba el señor, y resulta ser que dice que no sabe, que desconoce, que va a elegir el consejo. Entonces, ¿cómo es posible que una mujer que sea representante del partido, que sea también representante de muchas mujeres que avalan ese partido, que dieron el voto por esas personas, se limite a ese señalamiento? La verdad es que pues es totalmente lamentable. Ojalá que, como dice Dani, pues la autoridad electoral lo limite, porque efectivamente ya está ante la ley electoral ciertos candados para este tipo de personas, y pues ojalá que sea ahí donde le pongan un alto y no se le permita, porque sería muy lamentable que llegue a ser candidato, y aún más lamentable que pueda llegar a ser un gobernador. ¿Qué impunidad tendríamos ahí y qué tanta violencia más se podría generar con una persona como él? Mejor dicho, sí, Daniela, adelante. No, sí, es que en este caso, por ejemplo, son dos órganos directivos internos de Morena los que han dejado pasar: la Comisión Nacional de Honor y Justicia y la Comisión Nacional de Elecciones. Que esta segunda debería, creo, haberle también cerrado la puerta, o ambas, y señalar, simple y sencillamente ya no se puede presentar a un segundo ejercicio de medición electoral. Ese por un lado. Por el otro, sí estimaría que es urgente, es necesario que esta máxima, que este principio en el caso de la violencia hacia las mujeres, de el yo te creo, de entrada te creo, a ti mujer te creo, y al margen de cualquier asunto político, partidista, lo que sea, si eres un partido que ha trabajado tanto en sus bases, no creo que solamente se limite a tener un perfil y ya, es el único candidato que tengo. No, tienen otros perfiles, y si no tienen otros presentables, bueno, ahora sí que estarían siendo su problema, ¿no? Pero sí estimaría que es súper importante que prevalezca en este y en todos los casos el principio básico de el yo te creo y no puedo, no debo revictimizar a ninguna mujer, nunca, jamás.
Pues mejor dicho, no pudo haber quién. Ustedes lo han dicho todo, lo han expresado todo de una manera muy simple y concreta. De ahí que pues la mejor opinión es la de usted que nos escucha, que nos lee, que nos ve, y qué mejor que emita sus comentarios con respecto a los temas que aquí le presentamos. Hemos llegado ya al final de este programa, nos quedó un temita por ahí todavía, pero esperemos en los próximos programas poderlo comentar con mucho gusto con usted. Le doy las gracias Daniela, gracias por estar con nosotros, bienvenida una vez más, y aquí te esperamos el próximo viernes con mucho gusto. Eli, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes que nos acompañan como cada viernes, y yo lo espero, recuerde, el próximo lunes aquí en El Timbre. Hasta entonces.